Hoy nuestro culto dominical, pidiéndole a nuestro buen Dios que sea Él dándonos la sabiduría y el entendimiento para llevar su palabra a cada uno de ustedes. El tema de hoy lo he titulado La soberanía y la fidelidad de Dios. Así que vamos a comenzar. Mientras tanto, si quieren buscar Jeremías 25, 11 al 14, de ahí es que vamos a tomar la predicación hoy. Y vamos a hablar del cautiverio de Judá en Babilonia. Y ese cautiverio marca uno de los momentos más importantes en la historia bíblica, y ya que este es el exilio, y este exilio formó parte del juicio de Dios contra su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y por qué es tan importante para nosotros hoy? Eso vamos a mirar en este sermón. Para empezar, el profeta Jeremías profetizó alrededor del año 600 a.C. sobre el tiempo del exilio, afirmando que duraría 70 años. Así que vamos a leer el texto que les había dicho, Jeremías 25, 11 al 14. Y dice de la siguiente manera, comenzando desde el 11. Todas estas naciones al rey de Babilonia, 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Y la convertiré en desierto para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones grandes y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Nuestro buen Dios, te pedimos que tu palabra hoy sea de edificación para cada uno de nosotros, los que vamos a estar aprendiendo a través de ella. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, como dice tu palabra, y que cada uno de nosotros veamos tu gloria manifestada hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él visitaría a su pueblo. Voy a invitar que leamos Jeremías ya en el capítulo. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y volveré vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esa era la promesa que había hecho Dios a través del profeta, que los iba a hacer volver. Y estas palabras comenzaron a cumplirse en cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo en 3 distintas deportaciones a los habitantes
de los habitantes prominentes, digámoslo así, de Jerusalén. Los habitantes que eran más prominentes los llevó cautivos en tres distintas deportaciones. Sin embargo, para entender la importancia de este evento para nosotros hoy, necesitamos conocer ocurrió. Esto requiere mirar el contexto de la historia de la monarquía de Israel. Así que vamos a mirar un poco sobre el exilio, sobre el momento en que salen exiliados para Babilonia. Luego de la muerte del rey Salomón, hijo del rey David, el reino de las 12 tribus de Israel se dividió en 2 reinos. Ahí es donde se divide. Entonces Roboam, hijo de Salomón, permaneció como rey en Judá, dentro del territorio sur, con su capital en Jerusalén. Y Jeroboam se proclamó rey de las 10 tribus del norte, y su capital fue Samaria. Entonces cada reino tuvo más o menos, en el tiempo que duró, aproximadamente 20 reyes cada reino. Todos los reyes del reino del norte actuaron contra la ley de Dios y crearon un sistema de adoración diferente. Ellos ya empezaron, David, Salomón habían dejado una forma de adorar a Dios, y ya estos reyes empezaron a hacerlo de una manera diferente, y levantaron lugares para la adoración de dioses paganos. Entonces empezaron a levantar esos lugares para adorar dioses paganos. Entonces, asimismo, poco de los reyes del sur velaron por un servicio de adoración a Dios conforme a lo que él había ordenado, o sea, lo que Dios había ordenado. Ellos no velaron tampoco, aunque duraron un poquito de tiempo más porque ellos tenían el templo ahí, o sea, ellos eran los que tenían el templo, a pesar de que venían de la descendencia de David y tenían el templo de Dios en Jerusalén. O sea, ellos eran los que tenían el templo, y por esa razón duraron un poco más en perder la identidad que les habían dejado el papá y el abuelo, que era Salomón y David. Y entonces, como los del norte, la mayoría de los reyes de Judá se corrompieron y permitieron la idolatría y la injusticia social. Eso fue el problema que tuvieron ellos, que permitieron la idolatría y la injusticia social. Ellos venían de una cultura socialmente que ayudaban a todos, y todos tenían lo mismo, y bueno, era una cultura muy bonita que les había dejado Salomón y David. Por esa razón el juicio llegó primero a Israel alrededor del año 721 a.C., cuando el imperio asirio conquistó Samaria, y luego a Judá en el sur. Entonces ahí es donde comienza ya prácticamente la deportación. Más de 110 años después de la caída del reino del norte por los asirios, el peligro aumentó contra el reino del sur, esta vez no tanto por los asirios, sino por Egipto, a raíz de un conflicto político donde Josías, rey de Judá, quiso entrar en batalla contra Faraón. Josías perdió la vida de manera inesperada con tan solo 39 años que tenía. Y el reino del sur terminó siendo sometido por Egipto. Para ese tiempo, año 610 después de Cristo, Nabopolassar de Babilonia, junto a su hijo Nabucodonosor, o sea que Nabopolassar era el papá de Nabucodonosor, y habían subyugado a Asiria.
y se convirtieron en la máxima potencia mundial. Por eso Babilonia tomó control tributario sobre Judá, que era gobernada por Josaim, hijo de Josías, en ese tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? Damos un poco de historia. Aquí miramos que es interesante notar que Dios le hablaba a la nación de Judá por medio de Jeremías para que se sometieran a Babilonia conforme el plan que él tenía para ellos. Era más fácil que ellos se sometieran y se fueran y no que los llevaran deportados. Entonces, Jeremías le dice a la nación, mire, mejor entréguese, mejor váyase, entréguese voluntariamente y váyase en cautivos, ya está profetizado, ya va a pasar eso, mejor háganlo a las buenas y no a las malas cuando vengan y se lo lleven, pues eso va a pasar. Entonces, esa era la profecía de Jeremías. Y entonces, en lugar de eso, el rey Josaim, cuando Jeremías le profetizó, en lugar de haberse entregado y en lugar de haber hecho caso a Jeremías, entonces cogió el rollo de Jeremías, lo quemó y apresó al profeta, lo metió preso por haber profetizado eso. Entonces, eso fue lo que le pasó. Quemó el rollo, eso está en Jeremías, si ustedes lo quieren buscar, 36, 29 al 32. Lo que pasa es que por tiempo no lo alcanzo a leer, pero si ustedes lo quieren leer, lo pueden hacer. Y entonces el juicio viene a Judá y viene la cautividad, y entonces ahí es donde comienza la cautividad, ahí comienza. Pero ustedes dirán, ¿pero qué importancia tiene para nosotros esto? O sea, ¿qué importancia tiene? Pues vamos a mirarlo. En este evento es importante testificar de la soberanía y fidelidad del Señor, que es el tema de hoy, el título del sermón de hoy. La soberanía y la fidelidad del Señor. La palabra de Dios se cumplió, o sea, la palabra de Dios se cumple para juicio de unos y misericordia de otros. Por eso la palabra de Dios se cumplió así. Dios prometió maldición para enjuiciar al pecado y prometió bendición para tener misericordia del que Él quiso tener misericordia. De hecho, que nosotros miramos, de hecho que no quedó impune el pecado de las naciones, en ningún momento quedó impune. De ninguna nación quedó impune que hubieran dañado a Israel. O sea, no quedó impune el pecado. Dios usó a Babilonia como instrumento de juicio contra los asirios y Egipto, y usó a Ciro como instrumento de juicio contra Babilonia y de restauración para Israel, que fue Ciro fue el que dio el permiso para ir a reconstruir a Jerusalén. Entonces, para unos es una bendición y para otros no. Eso es lo que hace Dios de este evento que nosotros estamos mirando. De este evento es importante para nosotros porque marca un hito entre la historia de la redención. Israel pasó de ser una nación teocrática, o sea que el gobierno era Dios, a un reino espiritual disperso y unido solo por la fe durante 70 años. Estuvo disperso. 70 años duró la deportación. Durante esos 70 años ya no había templo, no había sacrificios, no habían esos sacrificios expiatorios que se hacían, no había sacerdotes. Cada judío debía ser fiel al Señor y guardar la fe en medio de una sociedad secular, o sea, en una sociedad que no era la de ellos, en una sociedad que era
totalmente, digámoslo así, anti Dios, anticristiana, si habláramos hoy. Divorciada totalmente de las leyes ceremoniales y espirituales de Israel, o sea, no tenían nada que ver. De ahí es que surgen en ese tiempo las sinagogas, las cuales eran lugares de reunión donde los creyentes judíos leían la ley de Moisés, meditaban, oraban y cantaban al Señor y clamaban por juicio. Ahora yo quiero que miremos, Dios les da unas instrucciones a ellos antes de irse. Y quiero leer el Salmo 137, porque es que ese salmo muestra dos situaciones diferentes del cautiverio. Y entonces dice así el Salmo 137, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extraña? Si me volviere de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordaré. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadle, arrasadle hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra las peñas. Era la situación que ellos estaban viviendo en el cautiverio. Allí estaban en el cautiverio. ¿Y por qué es importante este evento también? ¿Por qué es importante? Porque el exilio es una figura que describe al creyente como un extranjero y peregrino, donde quiera que vaya. La orden de Dios a su pueblo cautivo en Babilonia, mire la orden que Dios le da al pueblo que está cautivo, al pueblo cautivo que está allí. Jeremías 29, 4 y 7. Él le da una orden al pueblo, cómo tienen que actuar allí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y mire la orden que les da: edificad casas y habitarlas y plantar huertos y comed del fruto de ellos. Esa es una orden que Dios les da. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os he transportado, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Eso es lo que el Señor les había dicho que hicieran. Esa fue la orden. Cuando ustedes lleguen allí, disfruten de eso. Pero están las dos, digámoslo de esta manera, las dos diferentes situaciones que están viviendo. Unos que están amargados, unos que no quieren cantar, unos que no quieren hacer las cosas porque están amargados. La situación es difícil. Y pienso que hoy en día nosotros también podemos, los que hemos sido creyentes en el Señor, podemos estar unos en una parte y otros en la otra. Porque en esta situación que vivimos hay unos que reniegan,
hay unos que se apartan del Señor, hay unos que están echándole hasta la culpa a Dios de lo que está pasando. Pero nosotros, la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, o sea que nosotros no somos de aquí, nosotros tenemos otra ciudadanía. Pero mientras vivimos acá, mientras vivimos en esta crisis que estamos viviendo, en esta situación, que es como lo que les pasaba al pueblo de Israel, entonces Dios da unas instrucciones. Dios le da unas instrucciones a su pueblo. Y Dios les dice, cuando entren allí, cuando estén allí, en medio de la crisis, no en su ciudad, en medio de la situación difícil, porque ellos iban como cautivos, entonces les dice, cuando están allí, entonces edifiquen casas y habítenlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. O sea, vivan bien, disfruten lo que van a tener allí mientras pasan esos 70 años. Cásense y engendren hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y mire lo importante que dice acá. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os he transportado. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero que hoy miremos las dos situaciones, de los dos polos opuestos, digamos así. Había un grupo que se dedicó a hacer esto, a edificar casas, a sembrar, a comer de eso, a orar a Dios por la paz de esa ciudad donde estaban, para que la paz de esa ciudad fuera la paz de ellos. Pero habían otros que dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. O sea, hay un lamento, hay una tristeza. Y yo quiero mirar que ustedes hoy y yo analicemos de qué lugar estamos nosotros. De este lugar donde esta crisis que estamos viviendo en el mundo entero, y también nos tocó a nosotros los que creemos en el Señor. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Estamos como este grupo que estaba allí junto a los ríos de Babilonia, y allí dice, y nos sentábamos y llorábamos, y nos acordábamos de Sión. Dice, sobre los sauces de allí, de donde ellos estaban, dice, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Mire qué contraste. Hubo un grupo que definitivamente se dedicó a hacer lo que Dios les dijo que hiciera, y hubo otro grupo que se dedicó a lamentarse por la situación, lamentarse por lo anterior, estar pensando en lo que hubo antes, estar pensando en lo que tuvieron antes, estar pensando en lo que tenían allá en Israel, todo lo que podían hacer en su país, y se dedicaron a eso. Pero hay otro grupo que se dedica a hacer lo que Dios les dijo que hiciera. En medio de la crisis, en medio de la situación que ellos están viviendo, entonces les dicen, edifiquen casas, cásense, oren para que la paz venga, y era otra cosa diferente. El exilio que tienen acá y la problemática que hay acá, entonces describe al creyente como extranjero, o sea, no son de ahí. Podemos hoy pensar que nuestro llamado como creyentes en la actual crisis, y podámoslo como decir, en la Babilonia que nosotros estamos viviendo, en donde nos toca vivir
Lo único que podemos hacer es integrarnos en la parte que nos toca a nosotros como cristianos, pero sin ceder ante ella. O sea, no podemos ceder ante la presión que hay hoy, no podemos ceder ante ella. Y eso tenemos que tenerlo claro conforme a la vocación que cada uno de nosotros ha tenido. Nosotros estamos en una crisis, estamos viviendo una situación difícil, pero nosotros tenemos una convicción y una vocación, porque Dios nos llama a ser sal y luz en medio del mundo babilónico, digámoslo así. En medio de este mundo que estamos viviendo, Dios nos llama a ser sal y luz. Por último, este evento es importante porque nos recuerda que los reinos del mundo pues son del Señor. Los reinos de este mundo ascienden o desaparecen. Así pasó con Asiria, con Egipto, con Babilonia, con Media Persia, con Grecia, con Roma. Todos ellos fueron imperios poderosos, pero un día dejaron de ser. Pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre, y nosotros lo creemos así. Todo lo demás pasó. Puede que nuestro corazón desfallezca y se preocupe cuando vemos la agenda anticristiana de los gobiernos del mundo, porque los gobiernos del mundo hoy en día tienen una agenda anticristiana. Sin embargo, lo que nos conforta a nosotros y nos da paz, la historia, es lo que dice la historia del exilio, la historia que nosotros estamos viviendo hoy, el exilio que tuvieron ellos 70 años, lo único que nos conforta a nosotros es que eso pasó. Un día pasó, un día se acabó. Babilonia se acabó, pasó. Los 70 años de exilio pasaron y ellos regresaron a su tierra. De igual manera, el Señor promete, y lo que el Señor promete lo cumplirá. Y créame que esta crisis que nosotros estamos pasando hoy también va a desaparecer. Porque la Biblia dice que el reino del mundo ha venido a ser, y ese reino es de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y eso es lo que nosotros nos alienta y lo que nosotros esperamos. Alrededor del año 721 antes de Cristo, el imperio asirio conquistó a Samaria. Expatrió a los israelitas del reino del norte para llevarlos al desierto de Asiria. Al mismo tiempo introdujo a algunos colonos que eran paganos para que ocuparan Samaria y evitando así cualquier resistencia futura. O sea, eso fue lo que hizo y lo que hacían cuando hacían una deportación. Y eso hizo que Samaria adoptara un sincretismo religioso que prevaleció hasta los días de Cristo. O sea, por eso Samaria no se pudo reconstruir. Por eso los judíos no pudieron reconstruir Samaria, porque es que había un sincretismo religioso ahí, por los colonos que habían metido ahí, para que fueran poblando la tierra y se mezclaran ahí. Por esa razón vale la pena recordar que Dios llamó a Jeremías a servir a los pobres que permanecieron en la ciudad, en esa ciudad devastada que quedó, que fue Jerusalén. Dios también envió a Ezequiel
a servir a los cautivos de Babilonia junto al río Quebar, que es allí donde estaban en el Salmo 137. Además, Dios comisionó a Daniel al enviarlo al palacio del más poderoso emperador del mundo, el rey Nabucodonosor, quien fue sorprendido por la gracia de Dios por medio de Daniel como instrumento de él. Así que mis hermanos y mis amigos que me escuchan hoy, en esta crisis que estamos viviendo, ¿en qué situación está? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su postura? ¿La de llorar? ¿La de sentarse a llorar, a acordarse de lo que eran antes? Hoy nosotros tenemos que mirar es Dios qué nos ha dicho, Dios qué nos mandó a hacer. O sea, nosotros tenemos que disfrutar de lo que tenemos hoy. No tenemos que estar llorando y lamentándonos de lo que tuvimos ayer. Sencillamente tenemos que disfrutar de lo que tenemos hoy en medio de la crisis, en medio de las situaciones en donde salen los grandes proyectos. En medio de la crisis, cuando nosotros estamos en crisis, es que los grandes proyectos surgen, donde las empresas se forman, porque la crisis nos hace actuar, la crisis nos hace mirar lo que el Señor dice. En medio de la crisis, en medio de la deportación, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, ustedes tienen que construir casas, ustedes tienen que proyectarse, ustedes tienen que construir casas, sembrar, comer de lo que han sembrado, engendrar hijos, darle esposas a sus hijos, mujeres a sus hijas, y así sucesivamente a cada uno. Tienen que darle un esposo a cada hija y una esposa a cada hijo. Ustedes tienen que hacerlo, o sea, ustedes tienen que continuar una vida, ustedes tienen que continuar haciéndolo. Y por eso, mis amados hermanos y amigos que me escuchan hoy, y quiero hacerle la pregunta nuevamente, ¿cuál es su situación? ¿En qué lugar se encuentra usted? ¿En qué lugar está? ¿En el lugar de los que lloraban en el río? ¿O en el lugar de los que están edificando casas? ¿En los que están pensando en engendrar hijos hoy? ¿En los que están pensando en un futuro? Porque en medio de la crisis, vuelvo y le repito, es donde grandes empresas se forman. O sea que si usted tiene una mentalidad de que vamos a salir de esta crisis, pero vamos a salir bien, no vamos a salir mendigos, sino vamos a salir con empresas, vamos a salir con negocios, porque en medio de esta crisis Dios nos está mostrando muchas cosas para hacer. Y entonces, mis hermanos y mis amigos, que Dios les bendiga, que podamos ser esos hombres y esas mujeres que hacemos lo que Dios dijo que hicieran, y no los que nos quedamos llorando al lado del río y colgamos nuestras arpas y no queremos cantar y no queremos adorar a Dios, no queremos nada. Sencillamente, en medio de la crisis, mi hermano, Dios nos va a levantar. Mi Señor y Dios, te doy gracias por cada una de las personas que han estado hoy escuchando este sermón. Te pido que nos bendigas, que seamos esas personas que tenemos una proyección de acuerdo a lo que tú nos das. Bendice a cada persona que nos ve y nos oye, Señor. Guárdala, bendícela, dale la visión necesaria para poder continuar adelante. Dale la confianza que nos has dado a cada uno de nosotros los que te servimos. Señor, que en medio de la crisis tú estás ahí, que en medio de la crisis tú nos estás levantando. Señor, te doy gracias. Y en el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Feliz semana para todos. La tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirá